No, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, ya otra vez por acá. A esperar el IVA. Buenas noches. Hoy es 2 de marzo. René Mejía, Kiko Villanueva, Vicky, Rosa Morales. Hoy voy a hablar de sexualidad. Un tema bastante polémico. Espero que participen escribiendo, comentando, preguntando. No encontraba la manera de empezar, pero decidí que lo mejor es empezar con la etiqueta que nos ponen antes de nacer. Ahora, desde hace unos 30, 40 años hacia acá, es cuando durante el embarazo se sabe si va a ser niña o niño el producto. Y ya desde eso nos están etiquetando. Pedro García, hola bella amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ana Luz, hola, hola. José, buenas noches. Mari, bien, gracias, José Luis. Kiko, hoy un tema tabú, sí, ya es tiempo de quitarle tabú a la vida. Entonces, desde que antes de nacer ya se sabe si es hombre o si es mujer, y cuando nacen les compran la ropita rosa, la muñequita, y al niño le compran el balón de fútbol para cuando tenga 15 años y la ropita azul. Desde ahí ya empezamos a etiquetar. Los niños nacen, empiezan a crecer, y entonces al varón se le dice que no debe de llorar. A la niña se le enseña a cocinar. Desde ahí ya estamos haciendo que el machismo y la misoginia crezcan, y cuando somos grandes, cuando yo tuve a mis hijos a los 20 años y los eduqué, que no lo hice, y los eduqué como niño y como niña completamente diferentes, y ahora que yo tengo 60 y que ellos tienen casi 40, y yo me voy a quejar de que mi hijo sea un golpeador o mi hija sea una tonta que se deja golpear, porque nosotros hicimos así a los hijos. Desde ahí, desde que los niños nacen, empezamos a hacer las diferencias que no deberían de hacerse. Gracias, Rodrigo, sí, buen tema. Cuando los niños tienen 10, 11, 12 años y empiezan con los noviecitos y empiezan a... Buenas noches, Alejandro, buenas noches. Y empiezan con el perfume, y el niño, el varoncito empieza a regalarle, a llevarle a la florecita a la niña que le gusta. Se empieza con las prohibiciones de que no te juntes con ese niño, no le hagas caso a ese niño, no le aceptes nada a ese niño, porque seguramente algo va a pasar. Pedro García, buenas noches, hermosa y bella María. José Cervera, desde Comalcalco, Tabasco. José Cervera, ¿Cervera qué? Mi pariente, creo que no. Bueno, o sí. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al sexo, le tenemos miedo a la sexualidad. En lugar de hablar con el hijo y decirle, no debes de hacer las cosas que hacen los mayores porque no estás preparado psicológicamente, no estás preparado físicamente a los 11, 12, 13 años. Niños y niñas ya pueden tener hijos. Que van a nacer enfermos, raquíticos y tantas cosas que pueden suceder es otra cosa, pero sí pueden tener hijos. Entonces, en lugar de esconder la sexualidad, en lugar de separar a las niñas y a los niños,
como se hacía antiguamente, era peor que ahora. En lugar de separar a los niños y a las niñas, deberíamos de aprender a hablarles las cosas como son, decirles las cosas como son. Decir lo que sucede no es solamente tener un hijo. Además de que, aunque se digan, como hace rato escribí, aunque muchas personas digan que los hijos son una bendición, seguramente sí, para mí sí. Pero un niño de 13 o 14 años, una niña de 13 o 14 años, criando bebés, no le veo mucho de bendición. A los 17, 18, 19 años, una muchacha, un muchacho, unos jóvenes que están preparándose para estudiar, todavía no trabajan, todavía no son independientes, salen con su embarazo, adiós escuela. Yo sé que mucha gente dice que la escuela no es necesaria, es verdad, pero es más fácil que busque trabajo y encuentre trabajo una persona con estudios que una persona sin estudios, aquí y en China. Ana Luz, beben, qué pena, no lo puedo escuchar ni ver, estoy sin conexión, tal vez pueda haber más tarde, saludos. Se queda grabado, Ana Luz. Julia Rodríguez, hola, desde Colombia. Buenas noches desde Campeche, México. Esto es a los 17, 18 años, además del embarazo, tantas enfermedades por contacto sexual, no solamente el SIDA, hay muchas. Hay 6, 8 muy conocidas, gonorrea, sífilis, pero hay muchas más. Entonces, si el joven, preferentemente para mí, la edad podría ser a los 22, 23, 25 años, pero si es una joven de 16, 17, 18 años que ya empezó a tener relaciones sexuales, es muy difícil que pare. Entonces, lo ideal sería que se cuidara para no embarazarse, porque no es el tiempo, porque no hay madurez física. Aunque no sucediera nada, no hay madurez ni física ni psicológica a los 18 años para tener un hijo. Virginia desde Torreón, Coahuila. No hay, aunque no pase nada, aunque creamos que no pasa nada, cuando esta joven madre tenga 40 años y tenga un hijo de 22, de 23 años, ¿sabes qué va a querer hacer? Vivir lo que no vivió cuando tenía 18 y 20 años, porque así es la naturaleza, porque es lo que queremos vivir. Es por eso que la sexualidad debe de ser un tema que se hable poniendo los puntos sobre las íes, diciéndole al pan, pan y al vino, vino. No tengas miedo cuando tus hijos te pregunten. Si no lo sabes, se vale decir, no lo sé, hijo, no lo sé, hija. Pero vamos a investigarlo. Vamos a preguntar a quien sí sepa. Que no sea tu mamá y tu papá, porque seguramente sabe menos que tú. Porque antes esto era peor que ahora. Dejar que la sexualidad sea un tema tabú. Esto es lo que está haciendo que haya tantos divorcios, que haya tantas familias separadas, que hayan tantos embarazos de adolescentes, porque no hablamos las cosas como son. Cuando tenemos 25, 30 años, muchos casados, muchos viven en unión libre, otros viven solteros, y lo que sucede en ese tiempo es el amor, es el sexo sin amor, y también niños, y también enfermedades. ¿Por qué? Porque creen que si no tienen sexo a los 20, 22, 23, 25 años, entonces no están siendo jóvenes, porque no se les está enseñando que la sexualidad no es algo que se acabe cuando tengan 30, cuando tengan 35, cuando tengan 40. Espérame un momento. ¿Me prendes el ventilador, hija, por favor? Esto es lo que tenemos que tener bien pendiente. No es algo que se termine, no es algo que se acabe, no es algo que se gaste, es algo con lo que vivimos, es algo que traemos desde antes de nacer. Es algo que va a morir cuando nosotros
terminemos en esta vida también. No temer, no creer que a los 40 años la mujer es obsoleta porque ya no puede tener hijos, no creer que si te divorcias, mira que esto es una pedrada para mí, que si te divorcias o si enviudas a los 40 años y ya no vas a rehacer tu vida porque ¿para qué? Creo yo que a toda edad es posible rehacer la vida, no importa que no sea para tener hijos, solamente para vivir juntos, para convivir, porque es una sexualidad que no necesariamente significa relaciones sexuales. Sexualidad quiere decir la unión entre el hombre y la mujer. Es normal que un hombre y una mujer quieran estar juntos, y muchas mujeres también son pareja y muchos hombres también son pareja, no los estoy haciendo a un lado, es sexualidad. Aquí lo que predomina son los sentimientos más que la biología. Aunque parezca mentira, pueden nacer hombres y mujeres y pueden vivir completamente diferente a como les dijeron que eran. En esto también tiene mucho que ver la libertad, en esto también tiene mucho que ver la manera en la que se les explica las cosas, la manera en la que se les puede dejar vivir a los hijos su libertad sexual, que no libertinaje, siempre poniendo atención a las cosas de la salud, a las cosas de evitar enfermedades, evitar embarazos, es lo único que se tiene que hacer. Es lo único que se tiene que hacer. Hay personas que tienen la costumbre de tener varias parejas y es su modo de vida, y lo único que tienen que hacer es tener mucho cuidado con su salud, tampoco vivir aterrorizados de lo que puede pasar, pero sí tener las precauciones necesarias para poder vivir una sexualidad sana. No es algo que haya que esconder, no es algo que tengan que negar, es algo muy natural, es algo lógico en la vida de las personas, desde que nacemos hasta que morimos, todo va de acuerdo con la edad. A los 50 años es diferente, a los 60 años es otra cosa, a los 70 años ya un hombre y una mujer están viudos, algunos deciden vivir solos el resto de su vida, otros deciden buscar una compañía, que no necesariamente vivir con una persona quiere decir que viven juntos por la cuestión de sexualidad sensual, sino que es para acompañarse, para apoyarse, para reír, para hablar. Y las personas, los jóvenes, los hijos, los nietos, no deberían, no puedo decir que no tienen, porque tampoco voy a decir lo que tienen que hacer, pero pienso que no deberían de reírse o criticar o juzgar cuando una persona de 70, 75 años, que por cierto, el hermano de un amigo mío hoy fue a casarse y él tiene creo que 73 o 74 años y se va a casar, ¿y cuánto le queda de vida? 8 años, 10. Esos años el señor quiere ser feliz con la mujer a la que ama y ella quiere ser feliz con él. Entonces es una cosa bien extraña que una persona a esta edad, 73, 74 años, se case, pero está tan ilusionado que eso me hizo escribir hace rato que el amor en el otoño de la vida puede ser un revivir de la primavera perdida, algo así. Ayer hablé con este señor, lo escuché hablar, solamente me despedí de él, lo escuché hablar y está muy emocionado, está muy enamorado, está muy contento, como si fuera un hombre de 20 o de 30 años que se está casando. Es increíble lo que la ilusión puede hacer cambiar a una persona, y tenemos
todo el derecho de hacerlo. Angie, buenas noches, ¿cómo estás? Carolina, buenas noches, ¿cómo estás, Caro? Espero que bien, no te he visto esta semana. Ya sé, ya recordé. Entonces, quedamos en que la sexualidad es desde antes de nacer hasta que morimos, y es un tema que debemos de aprender a hablar, debemos de aprender a aceptarlo, debemos de aprender a vivir con ello, debemos de aprender a no esconderla. Es un tema tan natural como tomar agua y como comer. Es un tema bien natural, es algo que toda la vida ha existido. Lo que sucede es que se convirtió en tabú porque es una manera de manejar a la gente. Estuve escribiendo hace rato que en los países más pobres, las personas más pobres, económicamente hablando, sin juzgar ni criticar, solamente son cosas que de verdad están pasando, no porque yo diga, tienen más hijos. ¿Por qué tienen más hijos? ¿Será que porque si no tengo dinero, tengo quien me ame y tengo quien amar? ¿Por qué en la India, donde se casan señores de 70 años con chiquitas de 12 años, donde se hacen esos matrimonios arreglados por dinero o a cambio de una vaca o qué sé yo, por familias? ¿Por qué se casan? Siempre, siempre, siempre. Es como una pirámide, siempre se casan los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. Allá nunca se van a mezclar las clases sociales, porque así son sus creencias. Hay lugares donde cada hijo es un soldado para la guerra. Entonces, la sexualidad y los hijos en cada país, en cada sector, en cada región, tienen una connotación diferente de acuerdo a la época. Y eso tiene mucho que ver porque se prefiere tener hijos varones que mujeres. Porque se cree, se tiene la idea, se tiene la creencia, es costumbre, es tal vez cultural, más generalizado que cultural, que siempre los hombres tengan el primer lugar en la mesa, en la escuela. Bueno, dicen que las mujeres no sabemos manejar, que manejan mejor los hombres. Es una total mentira, manejamos igual de mal o igual de bien hombres o mujeres. Que en la escuela hay preferencia para los varones. ¿Por qué siempre tiene que haber esta división sexuada? ¿Por qué siempre se le tiene que dar prioridad a los hombres? Por costumbre, por cultura. Porque los países latinoamericanos y algunos europeos educan a los hombres como machos, como personas más importantes que las mujeres. ¿Por qué los hombres ven a la mujer de diferente manera cuando es su mamá, cuando es su mujer, cuando es su hermana, cuando es su hija y cuando es otra? ¿Por qué existe esto? Por las creencias. Es todo, por las creencias, porque creemos que así debe de ser, porque así nos lo enseñaron. Entonces dividimos a las personas de acuerdo a su sexo, de acuerdo a su género, de acuerdo a su preferencia sexual, cuando lo que no debemos de hacer es etiquetar, es darnos cuenta que simplemente somos hombres y mujeres con diferentes preferencias sexuales y nada más. La sexualidad se vive cada quien como la quiera vivir, cada quien como le convenga vivir. Le decía yo hace rato a una amiga que las moscas no tienen preferencia si es mosca macho o es mosca hombre. ¿Se dan cuenta que era mosca hembra? Macho o hembra. ¿Se dan cuenta que era hembra cuando pone los huevecillos, las larvas y estas cosas? Los macacos, estuve leyendo que es el macaco hembra es el animal más homosexual que hay. Así es.
Son cosas que uno se va enterando, buscando una cosa, encuentra otra. Miriam, Benita, gracias Benita, José Luis. Eso es un abuso, yo no sé qué es un abuso. Buenas noches, María Josecita. Hola, linda, buenas noches. Primo, buenas noches, Roxana. Roxana, gracias, Roxana. Sí, José Luis, en tu país tiene muchos problemas con internet todavía. Y esto es lo que tenemos que ver. Básicamente este tema hoy lo toqué porque me parece que es un tema que debiera de dejar de ser tabú. Las mamás jóvenes con hijos de 4, 5, 6, 10, 12 años, deben de informarse, deben de buscar la manera de informarse, de aprender, de comprender y de aprender para poder hablarles a sus hijos, a sus hijas por igual, de cómo es la sexualidad, de enseñarles a los dos géneros, enseñarles que es algo que no se esconde, que es algo que se practica cuando están en edad de practicar, que es algo que no está prohibido, es simplemente que la biología y la parte psíquica de las personas, psicológica de las personas, no están preparadas siempre. Eso es lo que tenemos que aprender, tenemos que comprender que es algo bien natural, dejando nosotros de esconder. Gisela de León, buenas noches. Dejando nosotros de esconder para enseñarles a ellos a que no escondan, a que es algo bien natural, que hay transexuales, hay bisexuales y hay tantas formas de vivir la sexualidad, el ser humano, que yo creo que probablemente haya 7.500 millones de maneras de vivir la sexualidad, porque todos somos completamente diferentes, otros somos completamente parecidos, pero siempre hay un detalle que nos va a diferenciar. Entonces cada quien tiene su propia sexualidad y cada quien debe de asumir su derecho a vivir su sexualidad sin criticar la sexualidad del otro y sin esconderla. Todo es que sería como prohibitivo, se oye como prohibitivo. Y lo que yo quiero dar a entender es que los papás debemos de explicarles a los hijos que hay edades para todo, hay edades de madurez. No es porque ya lo saben, no es porque tienen 16 años, no es porque se enamoraron entonces, o me dejas casarme o me voy, porque no. Practicar la sexualidad no es incorrecto cuando se tiene la madurez y la certeza de qué es lo que quieren hacer. Lo que es incorrecto es no tener el suficiente cuidado y padecer alguna enfermedad de transmisión sexual o embarazarse por no saber cuidarse. Básicamente esto es lo que se les debe de enseñar a los hijos cuando son adolescentes, cuando son preadolescentes, porque ya están listos para embarazarse y ya están listos para embarazar. Esto es básicamente que los hijos, que las hijas se den cuenta que no es la edad, no porque esté prohibido, sino porque no están listos físicamente. Nada más. De ahí en fuera la sexualidad es un tema bien natural, es un tema que tenemos que hacer nosotros lo posible, nosotros los que estamos viviendo el día de hoy, hacer lo posible de que deje de ser tabú. Porque lo único que esto trae es más de lo mismo, es más de lo que ya conocemos, es más de lo que ya conocemos, de lo que ya vivimos y que no nos gustó. Para cambiar a los jóvenes tenemos que hacer nosotros el cambio. Empecemos a desmantelar las cosas que tenemos prohibidas y que son tan tontas y que nos hemos dado cuenta que no han funcionado. Y no es solamente la sexualidad, son muchas las creencias que tenemos de las cosas que se deben de hacer y que no se deben de hacer.
y que las hemos practicado durante miles de años y hemos visto que no han tenido un buen resultado y seguimos practicándolas porque nos da miedo cambiar, porque las personas que hacemos el cambio somos señaladas como diferentes, como locas, locos. Somos señaladas, somos señalados por pensar diferente, somos señalados por hacer las cosas diferentes, somos señalados por hablar diferente, somos señalados por no tener miedo. ¿Por qué? Porque la educación que el sistema ha implantado y que es lo que más conviene a ellos es el miedo. Es el miedo a no obedecer, es el miedo a no tener, es el miedo a morir, es el miedo a envejecer, es el miedo y el miedo y el miedo a enfermarse y el miedo por todos lados. Y esto básicamente es lo que tenemos que quitar de nuestra vida, el miedo, quitar los miedos. Esto es bien importante. Vicky, hola, muy cierto, gracias. José, no te puedo ver ni escuchar ya será la próxima semana. Bueno, gracias por el intento. Flavio, Imelda, Beatriz, Mabel, Araceli, qué gusto, Araceli. Esto es básicamente el tema de la sexualidad. Es un tema tabú, pero es un tema muy simple. Es un tema muy simple. Lo único que lo hace difícil es que creemos que es algo prohibido. Pero si tú abres los ojos de tu conciencia, abres tus ojos desde adentro y te das cuenta que las cosas no son tan difíciles como nos hicieron creer, que lo único que no tenemos o lo único que muchas personas no tienen es la información para pasarle a sus hijos. Es lo único que falta. La información, y no es valor, no se necesita valor para hablar con un hijo, solamente se necesita hacerlo. Sí, Araceli, ya estamos en vivo y con tremendo calor en mi tierra. Ya llegó la primavera, creo que llegó el verano antes que la primavera. Y he estado pensando en lo que iba a decir, en lo difícil que iba a ser este tema, porque es un tema prohibido y me doy cuenta que no es prohibido. Lo único que sucede es que nos da miedo hablar de ello. Es todo. Es todo, es como pararte frente a tu estufa la primera vez que ibas a hacer de comer y no sabías por dónde empezar. Pero una vez que empezaste a moverle a la cuchara, aprendiste. Es algo simple, es algo sencillo. Busca información en internet, no te conformes con la primera, buscan 2, 3 lugares de 2, 3 personas, no del mismo porque te gusta cómo escriben, no. Busca diferente clase de diferente información del tema que tú quieres averiguar. Empata lo que estás averiguando, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, compréndelo, date cuenta que es simple hablar con tus hijos. Les puede ir la vida en eso, les puede ir la vida si la sexualidad se sigue practicando como se está haciendo hasta ahora, a escondidas, porque creemos que es algo prohibido. Las enfermedades siguen inventando nuevas enfermedades. Pati, Patito, buenas noches, qué gusto. Melba, Jania, Mabel, ya llegué. Mari, no está muy buena la señal, pero se entiende. Se queda, güey, se queda grabado. Se queda grabado. Moisés, buenas noches. Llegaste muy tarde, Moisés. Hola, Pati, buenas noches. Se queda grabado, Melba, y mañana si tengo tiempo, mañana lo subo a YouTube y ya. Ahí no se va a mover nunca, no se va a perder. No se va con el Facebook para abajo y para abajo y para abajo. Así que es un tema bien sencillo. 2 o 3 personas que supieron el tema que iba yo a hablar desde ayer, creo, o hoy muy temprano, no recuerdo, me decían, uy, tema difícil. No, lo único que hay que hacer es saber de lo que se está hablando. No es porque yo sepa mucho, es porque es un tema que debemos de saber todos. Yo sé lo que a mí me conviene saber y es lo que yo les digo a ustedes, pero si ustedes tienen algo
exacto, que es lo que necesitan saber, necesitan averiguar, necesitan investigar, háganlo y no tengan miedo de hablarle al hijo, de hablarle a la hija o a la esposa o al esposo, decirle, oye, fíjate que escuché ahí a una señora muy loca que estaba diciendo esto y cómo ves que será verdad. Posiblemente entre los dos puedan buscar una mejor manera de informarse y una mejor manera de poder ayudar a los hijos a salir de las creencias y de las mentiras y de los miedos y de sentir que es algo prohibido, que es algo sucio, que es algo que se vive en lo oscuro, que es algo que se tiene que esconder. No es, simplemente son relaciones entre hombres y mujeres que no necesariamente personas que viven su sexualidad no necesariamente quiere decir que vivan relaciones sexuales, y si quieren sí, y si no quieren no. Eso es la sexualidad, es simplemente saber que habemos hombres, mujeres de diferentes preferencias sexuales. Eso es la sexualidad. Es todo, es simple, es sencillo. Que las niñas se cuiden de no embarazarse, de no tener relaciones sexuales sin protección y tengan alguna enfermedad venérea por transmisión sexual, y los hombres pues que no embaracen niñas o que también se vayan a enfermar. Es todo lo que hay que tener un poquito de cuidado o bastante cuidado, pero de ahí en fuera aceptar a las personas tal y como son, tal y como, si están errados o no están errados, ya será responsabilidad de cada quien. Aceptarlos como hombres y como mujeres, porque somos iguales. Porque somos iguales. Sin esconder el que es gay o la que es gay, sin esconderse. ¿Por qué? Porque va a ser señalado, porque va a ser señalada. Pues que lo señalen, es la percepción de la otra persona, pero no vivir su vida, no vivir su sexualidad de una manera escondida y amargada, de una manera escondida y triste. Porque tienes completamente el derecho de vivir con una mujer, de vivir con un hombre, de vivir en pareja entre hombre y mujer, de hacerlo si tienes 40, 50, 70 u 80 años. Tienes perfectamente todo el derecho, si estás en tus facultades psicológicas, económicas y físicas para hacerlo. No hay nada que lo prohíba. Nada que lo prohíba. Esto no es tabú, esto no es para prohibirse, esto no es para esconder. Debemos aprender a ser libres, y yo la primera. Debemos de aprender a ser libres, debemos de aprender a vivir como queremos vivir, siempre y cuando no lastimes a otro y no te lastimes a ti mismo. Todo es válido. Todo es válido. Estamos en el año, déjame lo leo porque hace días les dije 2017. Otro día les dije 2007. Estamos en el año 2018. Es tiempo, es el día. Es un nuevo milenio, es un nuevo siglo, es un nuevo año, es un nuevo día. Ya no es para que estemos escondidos en el rincón de la casa tratando de que nadie se dé cuenta de cómo somos, de cómo vivimos, de cómo reaccionamos. Ya es tiempo de ser nosotros mismos. El tiempo se agota. Aunque el tiempo no existe, bueno, linealmente el tiempo se agota. Vienen muchos cambios, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. La juventud y la niñez están viniendo muy rápido. Ellos vienen a una velocidad muy alta, vienen diferentes. No es que sean más inteligentes, o tal vez sí, pero ellos vienen muy diferentes a nosotros, vienen a una velocidad muy alta, muy rápida, y si nosotros no nos ponemos las pilas para alcanzarlos, ellos no van a saber qué hacer con su vida cuando tengan 12, 15 y 20 años.
porque están viviendo tan rápido que no se están dando cuenta de lo que está sucediendo, y a nosotros nos toca darnos cuenta y ponerles las cartas sobre la mesa. Ponerles las cartas sobre la mesa para que no descompongan su vida. Estos niños nuevos, estos jóvenes nuevos ahora se sienten libres. Se sienten libres. Y si nosotros no les ponemos las cartas sobre la mesa, esa libertad la van a convertir en libertinaje. Ha pasado cada 2, 3 generaciones, han sucedido cosas. En la época de los 50, en la época de los 20, en la época de los 900, en los 80. Cada 2 o 3 generaciones pasan cosas que son como parteaguas en la historia del ser humano, en la historia de los países. Tal vez en diferentes países pasen diferentes cosas, tal vez las mismas, yo no lo sé, pero cada 2 o 3 generaciones suceden cosas que son como un parteaguas. Y ahora se están viniendo cosas diferentes por los niños que son diferentes. Ya la educación que se les da en la escuela no es suficiente, ya la educación que se les da en la casa no es suficiente, ya los cuentos de Cricri, los cuentos del grillito cantor no les gustan, ya no se quieren vestir las niñas como se vestían hace 20 años, y ya la gente está cambiando. Están viniendo así, son diferentes. Algo está sucediendo, que están cambiando desde que nacen. Desde que nacen, antes un niño tardaba 3 o 4 o 5 o 8 días en abrir los ojos. Ahora un niño a las horas que nace ya abrió los ojos. Dense cuenta que eso es lo que está sucediendo. Antes empezaba un niño a balbucear a los 3 o 4 meses, ahora a los 15 días al mes ya está balbuceando. La gente está cambiando, tenemos que ponernos las pilas con la sexualidad, tenemos que ponernos las pilas para que no echen a perder su vida, tenemos que hablarles claro, tenemos que perder el miedo. Es todo, miedo. Miedo a lo prohibido, el miedo que nos enseñaron que deberíamos de tener. Así es, Moisés, lo que nos limita son nuestras creencias, son los miedos, los castigos y estas cosas. Hay personas que ya no quieren tener pareja de nuevo por los hijos. Hay personas que ya no quieren tener pareja de nuevo porque le tienen miedo a los hijos. Hace ratito escribí algo de eso, o no me acuerdo si lo iba yo a escribir, no me acuerdo si me dio tiempo. Que muchas personas quieren volver a tener pareja, pero los hijos se les van encima y les dicen que son, sí lo escribí, y les dicen que son ridículos y que están viejos y que para qué y estas cosas. Y no se dan cuenta que los hijos crecen y se van. Y esta persona entonces va a padecer del síndrome del nido vacío, y entonces va a caer en depresión, y entonces ansiedad, y entonces va a ser muy diferente la vida de esta persona sola, porque ya no va a tener ni ganas, ni el empuje, ni la ilusión de conocer a otra persona, sea hombre o sea mujer, no sé, para casarse, para vivir juntos, o cada quien en su casa y solamente salir a tomar un helado, qué sé yo, las cosas. Los hijos, hace rato lo escribí también, los hijos creen que las mamás son santas. Los hijos creen que las esposas son santas. Los hijos creen que las hijas son santas. Entonces ya después de que murió el esposo, no puede tener otra pareja, porque ¿cómo si es mi mamá, si es mi santa madre? No, tu madre es igual que tu mujer y que tu hija y que la vecina y que la prostituta de la esquina. Todas las mujeres somos iguales y todos los hombres somos iguales. Lo único que nos hace diferentes es precisamente que unos son hombres y otros son mujeres. De ahí en fuera es lo mismo. Rafa Mejía, buenas noches. Entonces esto es básicamente lo que tenemos que hacer. No dejar que nos sigan ganando, que nos siga ganando la juventud, que viene muy rápido, viene con muchísima velocidad, y si no les hablamos, si les seguimos escondiendo las cosas por miedo,
estamos haciendo las cosas incorrectas. Recuerden que no hay bueno ni hay malo, pero sí hay correcto, hay incorrecto. Y es incorrecto esconder la sexualidad porque es algo natural, como que yo esté sudando ahora que estamos como 40 grados. Es lo que tenemos que ver, perder el miedo de hablar, perder el miedo de aceptar, perder el miedo de investigar. Es todo, es simple, es sencillo, aunque parezca difícil, no lo es. No lo es. Entonces ya tenemos 45 minutos casi y yo ya me tengo que ir. Era un tema que parecía difícil, pero no lo es. No lo es, sí les recomiendo que averigüen del tema que les interesa, averigüen del tema que les está haciendo falta en su vida con sus hijos, con sus hijas, y aprendan a hablar. No tengan miedo de hablar, no es prohibido. Ya no debemos de permitir que se nos inculque, ni debemos nosotros inculcarle prohibiciones a los hijos. Ya no hay temas tabú, ni el sexo, ni la muerte, ni nada, no hay un tema tabú. Son creencias que tenemos que ir dejando atrás día a día, porque es la única manera de ser libres, es la única manera de quitarnos las ataduras, que son los que nos mantienen en un lugar en el que no queremos estar, donde hemos estado durante miles de años y no nos ha gustado. Y por miedo nos seguimos quedando, o se siguen quedando, o nos vamos quedando. Y muchas gracias por la compañía, gracias por la atención. Y Vicky, si los hijos no quieren que vivas en pareja, pues entonces van a tener que cerrar la boca si decides hacerlo. Hasta luego, gracias.